Buenas tardes, Dayana. Vamos a esperar 2 minutos más antes de iniciar la clase del día de hoy. En caso a que no se conecte ningún otro estudiante, daremos pues inicio clase a las 2:05. Ya, Ok, Dayana, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. No se ha conectado nadie más de la alumna presente. ¿Me confirmas, ya, Dayana, que puedes visualizar la pantalla? ya, Ok, excelente, Dayana. Como puedes visualizar, el tema de la clase del día de hoy es la escultura, reflejo e identidad. Entendemos que desde tiempos prehistóricos los seres humanos utilizan materiales que están a su alcance para elaborar elementos utilitarios en su vida cotidiana, pero también para representarse a sí mismo y a su entorno. En ese contexto surgió el modelo de objetos que luego derivó en una actividad artística que es llamada la escultura. Este es un modo de lenguaje, un acto de comunicación mediante el cual el artista representa a las personas, los objetos y a su contexto. La escultura, desde sus orígenes más remotos, ha sido, como ya hemos mencionado, una de las formas de manifestaciones artísticas más representativas de la humanidad. Su presencia en diversas culturas y épocas demuestra que no es solo una forma de embellecer el entorno, sino también un medio para expresar ideas, creencias y valores que definen a una sociedad.
Las esculturas, ya sean monumentales o pequeñas, piezas rituales, encierran significados profundos que permiten comprender lo que es la identidad colectiva de los pueblos que las crean. Por ello, la escultura se convierte en un testimonio histórico y cultural que trasciende en el tiempo. Tenemos que entender qué nos dice la escultura de una sociedad. Por ejemplo, en la diapositiva tenemos una obra llamada Siete Nacionalidades del artista Diego Bravo. Se evidencia cómo se rinde homenaje a las mujeres de lo que sería la provincia de Pastaza, de la comunidad Shuar, Ashuar y pues otras comunidades. Como lo indica también la diapositiva, estas culturas han sobrevivido y resistido a la colonización mestiza que se inició en la región amazónica en los primeros años de lo que sería el siglo XX. Por otro lado, pues la escultura también nos permite interpretar el desarrollo social y cultural de lo que es la comunidad. A través del análisis de su función y simbolismo es posible deducir las prioridades, preocupaciones y aspiraciones de una sociedad. Por ejemplo, las esculturas ceremoniales reflejan creencias religiosas, las esculturas funerarias muestran rituales y concepciones sobre la vida después de la muerte, las esculturas públicas revelan estructuras de poder e identidad nacional. En la actualidad existen muchas obras escultóricas que buscan cuestionar, denunciar o reinterpretar lo que es la realidad social, lo que demuestra que la cultura continúa siendo un medio vigente para comprender el pensamiento colectivo de un tiempo determinado, como es el ejemplo de esta obra llamada Siete Nacionalidades. Dayana, ¿puedes analizar la imagen que tenemos en esta parte de la diapositiva? Sí, profe. Ok, excelente, Dayana. Entonces, ¿qué me puedes comentar con respecto a esta imagen? ¿Qué puntos puedes destacar? Es como una escultura muy famosa que una persona, yo veo que hay 7 personas y una persona actúa como el desnudismo. El desnudismo, profe. Son estatuas, son estatuas de, son estatuas, profe, que representan el aire del agua. Ok, excelente, Dayana. Palma, ¿qué me puedes comentar con respecto a la imagen de la diapositiva? O sea, en la imagen al hacer homenaje a las mujeres de la provincia de Pastaza, como lo dice, estas esculturas se puede decir que también valoran a lo que es la mujer al hacerla en escultura y poner varias personas ahí femeninas. Ok, excelente, Palma. Como nos indican ustedes, alumnas, es un homenaje y tributo al esfuerzo de las mujeres de la provincia de Pastaza. Este artista quiso simbolizar y homenajear a las mujeres y crear este tiempo determinado de estas mujeres en su día a día. Por eso pueden visualizar que algunas tienen como algún tipo de objetos, como cuencos. A lo largo de la historia han surgido diferentes técnicas y se han empleado diversos materiales para representar obras de arte sobre temas de identidad. Del mismo modo, los temas expresados mediante las tallas están en constante transformación. Por ejemplo, los monumentos religiosos, las estatuas de próceres, de personajes, de hechos históricos son motivos frecuentes en las esculturas, las cuales se crean con el fin de preservar en la memoria determinados valores o ideas.
Dicho eso, tenemos la técnica escultórica y entendemos que la técnica escultórica o escultura es esencialmente forma y volumen en el espacio, pues se trabaja en bidimensión, alto y ancho, y tridimensión, alto, ancho y profundidad. El escultor o escultora debe tener dominio sobre la composición, pero también sobre los aspectos físicos y técnicos, como sería el peso, la altura y la resistencia de los materiales, entre otras cosas. Los materiales sobre los que se trabajan en lo que es la escultura pueden ser barro, arcilla, metal, madera, bronce, hierro y piedra. Las herramientas imprescindibles de este arte son el gubias, los cinceles, taladros, martillos, formones y moldes. Esas serían las herramientas para poder desarrollar esta actividad artística. Y como hemos mencionado, la técnica escultórica también desempeña un papel fundamental en la expresión cultural, pues tiene que ver con la elección de los materiales. Puede ser piedra, arcilla, madera o metal, pues no es casual, responde a la disponibilidad del entorno, a los conocimientos técnicos y sobre todo a los significados simbólicos que cada material posee. Las técnicas de tallado, modelado o fundición no solo determinan la forma final de una obra, sino también revelan el grado de desarrollo tecnológico de un determinado tiempo en la sociedad. En las esculturas ancestrales, la presencia del tallado en piedras o la complejidad del trabajo en metal muestra un alto nivel de especialización y una profunda relación entre el artista y el material y aparte el entorno natural. Las esculturas se realizan a partir de varios procedimientos que serían tallar, cincelar, fundir y modelar. Por ejemplo, en la obra de Diego Bravo, ya la hemos visto, es la de las 7 nacionalidades. Vemos la aplicación y el uso de la técnica de la cera perdida. Esta técnica sirve para pasar de la pieza en arcilla a la figura en metal. Y para ello se emplea cera, yeso y caucho. Se prepara un molde de cera, se lo rodea con materiales refractarios como el yeso y se pone en el horno para derretir la cera. Es entonces cuando se inyecta el metal fundido, el cual adapta o adopta la forma del molde. Luego se retira para que aparezca la pieza y se pule. Se hacen procesos de definición, rasgos, etcétera. Por último, tenemos la escultura, reflejo de la cultura de los pueblos. La cultura refleja la cultura de los pueblos. La escultura refleja la cultura de los pueblos al servir como un medio para preservar lo que es la historia, las creencias y la identidad cultural a través de las representaciones físicas. Las obras escultóricas comunican valores, narrativas y tradiciones, ya sean mediante la representación de figuras humanas, escenas mitológicas o elementos simbólicos propios de cada sociedad. Además, el arte escultórico fortalece el sentido de pertenencia y actúa como un registro histórico tangible de la cosmovisión y pues la cosmovisión de un pueblo. O sea, podemos definir que la escultura es un reflejo de la cultura de los pueblos, ya que cada obra encierra elementos identitarios que perduran a lo largo del tiempo. Y una escultura no solo es un objeto físico, es una huella cultural que permite reconstruir aspectos históricos, filosóficos, artísticos de una sociedad. Incluso en las sociedades actuales, la escultura continúa desempeñando un rol esencial en lo que es la construcción de la memoria colectiva, ya sea a través de monumentos públicos, esculturas urbanas o piezas contemporáneas que reinterpretan tradiciones ancestrales. Así pues,
La escultura sigue siendo un puente entre el pasado y el presente y se mantiene la tradición y la innovación. Tenemos una imagen en esta parte de la diapositiva. Vamos a analizar esta imagen. Palma, ¿puedes reconocer esta imagen? Sí, se ve como un rostro ahí en la escultura. Ok, correcto, es una cabeza de la cultura olmeca, para ser exacto. Es un pueblo prehispánico que habitó al sur de lo que es México entre el 1200 y el 400 antes de Cristo. Y en esa cultura, así es como se hacían las piezas artísticas. Eran piezas monolíticas de bulto que se tallaban a partir de piedras basálticas desde todos sus lados para que se pudiera apreciar desde cualquier ángulo. A partir de estas obras monumentales, este pueblo también tiene muchas piezas pequeñas. También hacen tallados en jade y otras piedras preciosas. Fueron realizadas, pues como ya he mencionado, mediante técnicas de persecución y precisión, ya que ellos trabajaban en lo que sería la piedra. Entonces podemos concluir que mucho más que un arte visual es un testimonio material capaz de revelar la identidad, los valores y la visión del mundo de los pueblos a través de sus técnicas materiales y simbolismos. Las esculturas narran historias que no siempre están escritas, pero que viven de forma y en materia. Estudiarlas nos permite comprender mejor nuestra propia cultura y reconocer la riqueza de cada sociedad, aparte de lo que esta sociedad ha tenido pues en sus avances tecnológicos, y dejan aparte de ello un legado. Por tanto, es un espejo profundo donde se refleja la esencia de la humanidad. Podemos definir así a la escultura. ¿Tienen alguna pregunta, alumnos, con respecto al tema? No, Ok, excelente. Pasemos a la sección de pensamos y reflexionamos. En la diapositiva nos indica que la escultura ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, convirtiéndose en una forma de expresión que revela la identidad, las creencias y los valores de cada sociedad. A través de sus formas materiales y técnicas, las esculturas permiten comprender cómo pensamos y vivían, o sea, cómo piensan y vivían los pueblos que las crean o los crearon. En base a eso, hay 5 preguntas, las cuales vamos a responder. Palma, por favor, responde la primera pregunta, que sería ¿cómo cambia el significado de una escultura cuando se coloca en un espacio público en lugar de un museo? el significado, digamos, cambia por el contexto, cómo las personas lo interpreten. En un museo, la escultura se observa como una obra artística o histórica y el público va a analizarla, estudiarla y a conocer más que todo su origen. En cambio, en el espacio público, la escultura se convierte en parte de un entorno diario y pues su función social es representar la identidad de la escultura, de lo que fue la memoria, el poder. El ejemplo también, como ejemplo diría que es una de las que las conozco, la escultura de Simón Bolívar, que está en una plaza pública donde se mira como una simple obra de arte, sino que también como un símbolo de libertad, historia y orgullo nacional, también usado como recordatorio. En el museo también está la misma escultura del mismo personaje y que la interpretan de manera más histórica.
la utilizan para estudiar sus técnicas y su estilo, más que todo su autor. Ok, excelente respuesta, Palma. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Por qué crees que algunas culturas elaboraron esculturas monumentales mientras que otras prefirieron hacer figuras pequeñas? Dayana, por favor, responde esta pregunta. Ok, Dayana, ¿me puedes escuchar? ¿Tienes algún inconveniente con el internet? No, profe, disculpe, ¿me puede repetir? Ok, ¿por qué crees que algunas culturas elaboraron esculturas monumentales, o sea, grandes, mientras que otras prefirieron hacer figuras o esculturas pequeñas? Profe, ¿me puede repetir? Es que mi internet es un poco malo. Ok, no hay Por problema, favor. Dayana. La pregunta es, ¿por qué crees que algunas culturas elaboraron esculturas monumentales, mientras que otras prefirieron hacer figuras pequeñas o esculturas pequeñas? Mm, Profe, yo creo que la cultura del mundo construyeron obras diferentes tamaños, porque cada pueblo tenía necesidades de recursos y creencias distintas, distintas, profe. Ok, excelente respuesta, Dayana. Exactamente, cada pueblo o cultura ha tenido sus propias necesidades, ideologías y creencias religiosas. Por ende, algunos han optado por crear esculturas monumentales, grandes, mientras que otros prefirieron hacerlas de manera pequeña, ya que se basaban pues en el avance tecnológico para poder realizar este tipo de arte y comprender el significado de lo que sería cómo modelar lo que es la figura humana, en el caso del ser humano, entre otros contextos. Vamos a pasar a a la tercera pregunta y sería, ¿qué revela esto de cada sociedad? Ricardo, por favor, responde esta pregunta. Ok, Ricardo, la pregunta es, ¿qué revela esto de cada sociedad? O sea, en base a la segunda pregunta se hace la tercera pregunta que nos indica qué revela esto de cada sociedad. La tercera pregunta, Ricardo, está relacionada a la respuesta de Dayana. Sí, profe, pero estoy pensando.
Mm, Profe, ¿qué revela de cada sociedad? Para mí que las creencias del ser humano a través de la cultura, pues. Ok, excelente Ricardo. ¿Algo más que agregar? Las creencias, también se puede decir los valores, mm, que la escultura revela la identidad. Ok, excelente Ricardo. En sí, esto revela que cada sociedad ha tenido sus propios materiales con los cuales ha trabajado, como lo indica Ricardo, aparte de su ideología, religión o creencia. Por ende, podemos definir que cada sociedad ha tenido un punto importante en lo que es la escultura para que llegue a lo que tenemos actualmente, que es la escultura moderna, ya que cada sociedad o cultura ha tenido sus medios inmateriales con los cuales han trabajado y han creado nuevas técnicas que son las que actualmente existen. Palma, por favor, resuelve la última pregunta, que es comparar dos esculturas de diferentes épocas o culturas y mencionar qué diferencias encuentras en la función de esta escultura y su mensaje. La primera escultura sería la de El Pensador. La función de ella es representar la reflexión profunda y la capacidad de pensar lo del ser humano. Tiene como mensaje que invita a cuestionar, analizar y usar la razón, más que todo, la capacidad del ser humano. La segunda sería la Virgen del Panecillo, que está ubicada en Quito. Su función es ser un símbolo religioso y protección para la ciudad. También tiene un mensaje de fe, identidad quiteña, más que todo, y presencia espiritual que cuida a la ciudad. Comparando a ambas, tienen como principal función eh, pues el arte para reflexionar sobre los pensamientos del ser humano. Representa la fe, ambas las dos, y su protección. Y tiene más que todo como mensaje de esperanza y identidad ecuatoriana. Resalta lo que es la importancia del pensamiento y la razón y la fortaleza de creencias religiosas que tienen ellos como identidad nacional. Ok, excelente respuesta, Palma. Vamos a culminar la clase. Ese sería el cierre de la clase. Vamos a explicar la tarea. ¿Me confirman si pueden visualizar todos la tarea? Sí, ya se puede observar. Ricardo, si puedes visualizar la tarea. Sí, Ok, excelente. La tarea son tres preguntas hechas a base del contenido de las diapositivas. Son las que están visualizando en este momento. Me indican si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta actividad. No, no tengo dudas. Yo de mi parte no tengo dudas. no, profe, yo tampoco lo entendí. Ok, Ricardo, Palma, Dayana, ¿tienes alguna pregunta o duda con respecto a esta actividad? Ok, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Para ello van a elaborar un mapa conceptual sobre la cultura como reflejo de, o sea, la escultura como reflejo de la cultura de los pueblos.
en donde deben incluir en su mapa conceptual lo que sería la identidad, la historia, los materiales y técnicas utilizados en este estilo o este tipo de arte, que sería la escultura. ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnos? O sea, en el mapa conceptual se deben incluir esos cuatro pasos, cuatro términos que está pidiendo. Correcto, Palma. Tiene que contener estos cuatro puntos claves que serían la identidad, la historia, los materiales utilizados, como ya se ha mencionado anteriormente, son la piedra, el hierro, entre otros materiales, y las técnicas que se emplean. Ya también hemos mencionado la técnica de la cera, en la cual se moldea la cera y se introduce yeso para crear un molde. Una vez realizado el molde, se introduce lo que es el cobre o metal para formar una escultura de lo que sería metal o cobre. ¿Tienes alguna otra pregunta, Palma? No, solo era eso. Gracias. Ok, Palma. Dayana, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la actividad en casa? Ok, alumnos, damos por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Tengan una linda tarde o lo que queda de la tarde. Nos vemos la semana siguiente. Damos por finalizada la clase.